Muy bien, vamos a seguir en página 66. Estamos en la sección de Romanos 9 al 11, que es la defensa del Evangelio, el problema de Israel. Y hemos visto que Pablo aquí está en un sentido defendiendo a Dios, demostrando que Dios es fiel. Y vimos en esos capítulos cómo Pablo presenta su tesis, lo que él quiere comunicar. Entonces, Romanos 9, 6. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. ¿Okay? ¿Por qué se levantaría esa pregunta? ¿Okay? ¿Qué es el problema tras esa declaración? ¿Qué observación causaría que alguien preguntara, ¿ha fracasado la palabra de Dios? ¿Recuerdan cuál es la situación? Por el hecho de que, pero tener como que los judíos quedaban fuera, Okay. ¿no? Por las promesas que les habían dado y ahora era hacia los gentiles. Okay. ¿No? Por eso se levantaba esa pregunta de, entonces el evangelio ha fracasado con lo que había prometido antiguamente. Okay. Recuerda en capítulo 8 hace muchas promesas, o sea, la seguridad, capítulos 5 al 8, la seguridad de la salvación futura. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los que Dios ha conocido antes y predestinado, ellos serán glorificados. Entonces, la pregunta es, ¿y qué de Israel? Porque Dios hizo promesas a Israel, Dios les prometió cosas, Dios hizo su pacto con ellos y menciona Pablo en versículos 1 al 5 de capítulo 9, todos esos beneficios, la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo. Entonces, teniendo todos esos beneficios y todas esas promesas, ¿cómo es que Israel ahora queda fuera del pacto? Entonces, Pablo quiere responder a esa pregunta. Capítulo 11, versículo 1. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Versículo 2. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. Versículo 11 de capítulo 11. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Entonces, las promesas de Dios no han fallado, Dios no ha abandonado a su pueblo, Dios no ha rechazado a su pueblo. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo me explicas entonces su condición actual? Y Pablo nos da, como vimos, 4 respuestas en esos 3 capítulos. La primera respuesta es que Dios no ha elegido a todos los descendientes de Abraham a ser verdaderos israelitas e hijos de Dios. La palabra de Dios no ha fallado porque nunca fue el plan, nunca fue la promesa de Dios que todos fueran salvos. Y entendemos eso del Antiguo Testamento. O sea, la salvación, como hemos visto en Romanos 4, en el Antiguo Testamento era por la ¿qué? Por la fe. Okay, entonces, no había seguridad o promesa de salvación para todos los descendientes de Israel, solo para los que son de la fe. Okay, entonces, el segundo argumento encontramos aquí en página 66 de nuestro libro. Argumento 2. Israel no ha experimentado la salvación de Dios porque no la han buscado por fe. Okay. Entonces, si capítulo 9 enfatiza la soberanía de Dios, capítulo 10 enfatiza el otro lado de la moneda, ¿verdad? La responsabilidad humana. ¿Okay? Y lo que Pablo nos va a enseñar es que los mismos judíos tropezaron, ellos mismos rechazaron el Evangelio. Entonces vamos a avanzar más o menos rápido en capítulos 10 a 9, fin de 9, 10 y 11.
y siguiendo, como hemos hecho antes, siguiendo el flujo lógico y notando algunos de los puntos principales que Pablo hace. Y como siempre, nuestro deseo aquí es dejar que el texto hable. Nuestro deseo es poder pensar los pensamientos de Pablo y así pensar los pensamientos de Dios después de él. Entonces, esta clase no es una exposición muy profunda, más que nada es un tour básicamente rápido de unas semanas del libro de Romanos, y nuestra énfasis va a estar en siguiendo el argumento. ¿Okay? Entonces, inciso A. Esta sección enfatiza el aspecto de la responsabilidad humana. Los gentiles han experimentado la salvación, y aquí empieza Pablo, que los gentiles sí han experimentado la salvación. ¿Por qué? Porque han creído. ¿Okay? Los judíos que se han incluido han experimentado la salvación según capítulo 9, porque Dios en su misericordia los ha elegido. Pero aquí han experimentado la salvación porque ellos han creído. Entonces la soberanía de Dios no niega la responsabilidad de los seres humanos, pero tampoco la responsabilidad de los seres humanos niega la soberanía de la elección de Dios. Son dos verdades que a veces nos parecen estar en tensión, pero que tenemos que tomar juntos. Por el otro lado, los judíos no la han experimentado porque no creyeron y porque buscaban establecer su propia justicia a través de la ley. Este segundo argumento empieza en capítulo 9, versículo 30. ¿Alguien que lea, por favor, versículos 30 al 32? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Okay. Entonces, otra vez Pablo tiene en la mente esos dos grupos explicando por qué algunos han recibido, han experimentado la salvación y por qué otros no la han experimentado. Entonces, la diferencia entre los dos es la fe. Y eso nos regresa al argumento de Romanos 1 al 4, que la justificación, estar correcto con Dios, libre de la condenación, libre de la ira de Dios, es un asunto de creer. Hemos visto mucho acerca de la fe verdadera. ¿Qué significa la fe? ¿Qué es una fe salvadora? Y Pablo regresa entonces a ese argumento. Okay, ¿alguien que lea versículos 1 al 4 de capítulo 10, por favor? Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Okay. ¿Cómo es que versículo 3 nos recuerda de sus argumentos de los primeros capítulos? Cuando leo versículo 3 me hace pensar en lo que hemos visto antes en Romanos. Es una justicia que proviene de Dios. ¿Qué dice los primeros capítulos acerca de eso? Recuerdan, por ejemplo, 3, capítulo 21, ¿verdad? Pero ahora, parte de la ley se ha manifestado, ha sido revelado. ¿Qué? Una justicia, ¿okay? que no viene de la ley, no es de la ley, sino es de Dios, es un regalo. ¿Okay? Entonces, en ese gran esquema, en ese evangelio, los judíos sí han buscado la justicia de Dios, pero es una justicia que Pablo nos ha dicho que no proviene de la ley, no se puede establecer por medio de la ley. También nos recuerda de Filipenses, ¿verdad? Filipenses 3, donde Pablo habla de todo que él ha dejado para conocer a Cristo. Y dice, no teniendo mi propia justicia,
sea, antes, como judío, tenía su lista de ventajas, sus logros religiosos de la tribu de Benjamín, fariseo, en cuanto a la ley, sin ¿cómo lo dice? En cuanto a la ley, sin mancha o algo así, o sea, él sin reproche, ¿ok? Entonces, él sí ha cumplido todo eso y él reconoció que necesitaba no su propia justicia que él ha producido, sino una justicia de otra persona, que es Jesucristo. Y es lo que los judíos no han entendido. Y la ironía es que los gentiles que en los siglos pasados ni buscaban la justicia, okay, no se fijaron en la ley de Dios para recibir una justicia. Ellos han recibido la justicia por haber creído en la persona de Jesucristo. Okay. Entonces, procuraron establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Pueden ver cómo la justicia de uno mismo y la justicia de Dios son dos cosas contrarias. Okay. No es uno y, es uno contra el otro. Si alguien busca establecer su propia justicia, entonces están negando, no se están sometiendo a la justicia de Dios. Luego Pablo dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree recibe la justicia. Y eso nos regresa al argumento de capítulo 7, que la ley se ha quitado, ha sido abrogado como la base de nuestra ética y nuestra relación con Dios. Notan aquí que la función de la ley era llevarnos a Cristo. Okay. Ese es el argumento de Gálatas 3, ¿verdad? La ley era un tutor. Okay. ¿Qué es la función de un tutor? Es una función temporal. ¿Y qué hace el tutor? Instruye, conduce. Okay. O sea, cuando alguien está en una etapa de adolescencia, como niño, ¿verdad? Necesita un tutor para guiarlo, instruirlo. Y Pablo dice, es nuestro tutor con un propósito, llevarnos como el pueblo de Dios a una madurez. ¿Y qué es eso? Llevarnos a Jesucristo. Entonces la ley tenía esa función de llevarnos a Cristo. Entonces Cristo es el fin de la ley. Una nota exegética aquí, que la palabra fin es la palabra griega telos. Y a veces los teólogos argumentan si telos aquí, porque la palabra telos puede significar meta, okay, una meta hacia que alguien se mueva, o se puede significar el fin. Entonces es la meta de la ley, y los que quieren pues argumentar que la ley siga vigente como una autoridad dice, no es él el fin de la ley, él es la meta de la ley, como el cumplimiento. Pero realmente esa palabra significa los dos. O sea, en una carrera, okay, tengo ahí esa línea, es la meta, pero cuando llego, ¿qué es también para mí? Es el fin de esa carrera. Entonces Jesús es el fin de la ley. Como una carrera, Él es la línea de meta de una carrera y a la misma vez entonces Él es el fin. Cuando llegó Jesucristo, y Pablo lo dice muy claro en Gálatas 3, ya no necesitamos el tutor. El tutor tenía un papel temporal en nuestra vida. Y es lo que hemos visto en Jeremías 31, que Dios dijo, voy a establecer un nuevo pacto con Israel, no como el pacto que hice antes. Entonces es un nuevo pacto y como Gálatas 3 dice, cuando hay un cambio de pacto, también hay cambio de ley. ¿Okay? Entonces Cristo es el fin de la ley. Entonces, aún ahora tiene más sentido seguir la justicia por medio de Jesucristo porque la ley ni tiene la función que tenía antes para el pueblo de Dios. ¿Okay? Pablo sigue con su argumento. Versículos 5 al 8, Pablo quiere enseñarnos que la ley fue accesible. ¿Okay? Fue accesible al pueblo de Israel porque Moisés se la enseñó.
De la misma manera, el mensaje de la justicia que viene por la fe está accesible por la predicación de los apóstoles. Y eso nos regresa a ese argumento de los primeros capítulos también, que estamos sin excusa. El Evangelio, igual como la ley en Israel, ha sido claramente expuesta, predicada. ¿Alguien que lea, por favor? 10, 5 al 8. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está acerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Okay, entonces Moisés les había dicho en Deuteronomio 30, aquí está la ley, está en tu corazón, aquí está, es algo que se les ha predicado. Y Pablo dice, también nosotros, los apóstoles, predicamos claramente. No tenemos que subir al cielo para buscar algo. No tenemos que descender para buscar al abismo. Es algo a que todos tienen acceso. Entonces, es una justicia claramente declarada. Una pregunta. No sé si se les ocurrió esta pregunta cuando leyeron versículo 5. ¿Qué está diciendo Pablo cuando dice, así describe Moisés la justicia que se basa en la ley? Se levantó esa pregunta, ¿de qué está hablando? Pensaba yo que la justicia no se basara en la ley. ¿Por qué Pablo dice eso acerca de Moisés? ¿Cómo responderían a esa pregunta? Pero ahí no dice que se obtenga por la ley, ¿sí? Bueno, dice que Moisés describe la justicia que se basa en la ley. ¿Quiere decir eso que en el Antiguo Testamento la justicia se basaba en la ley? ¿Qué? Omar está pensando que, el que las cumpla, ¿no? Iba a haber bendición, el que no, maldición. Okay. Obviamente no los pueden cumplir perfectamente, pero había una forma, ¿no? En que podía esa culpa ser quitada y son sacrificios, ¿no? Pero hace una distinción, es como, así era ya, pero acá ya no es así, ¿no? No sé si... Sí, y de hecho dice, Pablo cita Deuteronomio, que dijo Moisés en Deuteronomio, quien practique estas cosas vivirá por ellas. ¿Había una promesa de vida ahí en la ley? Sí, había la promesa de ¿qué? De vida. El que practica esas cosas vivirá. El problema, como hemos visto, es ¿qué? La carne, la incapacidad, la inhabilidad humana. Entonces, sí había la oferta de justicia por medio de la ley. Por eso necesitábamos a un representante que obedece perfectamente la ley de Dios, que es Jesucristo. ¿Okay? Pero su punto principal en esos versículos es que esa palabra, esa enseñanza de la justicia por la fe es algo claramente enseñada. Inciso D. Entonces, para recibir esta justicia que se predica, uno solo tiene que confesar el señorío de Jesús y creer en Él. Entonces, en versículos 5 al 8 dice que este mensaje se ha predicado. ¿Okay? Moisés lo declaró y yo lo declaro, Pablo dice. Entonces, ¿cómo debe uno responder a eso? Y son versículos famosos, ¿verdad? Versículos 9 y adelante, alguien que los lea, por favor. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.
Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Okay. Entonces el punto principal es que si se ha predicado el Evangelio, ¿qué es la única cosa que queda? Responder. Okay. Y notan que lo describe esa respuesta correcta con dos palabras. Okay. ¿Cuáles son? Confesar y creer. También confiar es otra forma de decir creer. Y también en versículos 12 y 13, invocar, que también es la idea de confesar, el nombre. Okay, ¿por qué se describe nuestra reacción así? No solamente dice Pablo, tienes que creer. ¿Por qué dice que tiene que confesar que Jesús es el Señor? Es como predicar, es como... O sea, sí, ¿no? Como, declarar lo que tú crees de quién es el Señor. Ok. ¿Puede ser? No quisiéramos decir que tienes que predicar para ser salvo, ¿verdad? Pero estás hablando de una confesión, ¿ok? ¿Por qué se incluye esa confesión aquí como una de las dos condiciones para ser salvo? Porque algunos han tomado esto y han dicho, entonces tienes que hablar en voz alta, ¿verdad? Para ser salvo. Tienes que repetir una oración en voz alta para ser salvo. Pero no puede ser eso, ¿verdad? Porque eso parece que indica algo más allá de una fe sencilla. Sí, es que no puedes confesar algo que no crees, ¿no? Okay. Tú confiesas algo, lo defiendes o lo afirmas cuando lo crees. Si no crees o no estás seguro de eso, no. O sea, okay. Entonces, nuestra confesión, lo que sale de nuestra boca, dijo Jesús, es una expresión de ¿qué? De lo que está en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que estamos confesando? Me gusta cómo el español lo dice aquí, que Jesús es el Señor. En unas versiones en el inglés y quizá también en algunos en español, dice, si tú confiesas con tu boca a Jesús el Señor o algo así. Entonces la idea es confesar a Jesús, decir su nombre. Pero aquí refleja el español aquí muy bien el griego. Hay algo muy específico que estamos confesando. ¿Qué estamos confesando? Jesús es el Señor. Okay. Entonces ahí entra todo lo que entendemos acerca del discipulado, por ejemplo. Okay. ¿A qué llamó Jesús a la gente? ¿A qué les llamó? Pues arrepentíos, síganme. O sea, si uno no, aborrece a su familia, a sí mismo, toma su cruz, renuncia a sus posesiones, ¿a qué nos está llamando Jesús? O sea, la fe verdadera no es solamente yo creo intelectualmente. La fe verdadera, como hemos visto en Romanos 1 al 3, incluye ¿qué? Una confianza completa, una entrega completa de la vida en las manos de Jesucristo. ¿Recuerdan esa ilustración de alguien que juega ese juego donde tiene que ponerse de pie delante de alguien con su espalda hacia ellos y tiene que caer hacia atrás en sus brazos, en sus manos, para que su amigo lo agarre? Y entonces alguien puede decir, sí, yo creo que me puede agarrar. Yo creo que lo hará, no me va a decepcionar, no me va a dejar caer en el suelo. Pero hasta que yo me caigo hacia atrás, no estoy ¿qué? Estoy confiando. Puede ser que es una fe intelectual, pero no es una entrega de mi vida en sus manos. Entonces Jesús o Pablo aquí quiere enfatizar ese aspecto. Y eso nos recuerda, yo creo, de lo que vimos en la introducción y en la conclusión del libro de Romanos. Esa idea de que Pablo está predicando el Evangelio para la obediencia de la fe. Y hemos visto que eso significa ¿qué? Una fe que resulta en una vida de obediencia.
La fe resulta en una sumisión a Jesucristo. Alguien no puede decir, quiero ser salvo, creo en Jesús, pero no me quiero someter a Él. ¿Okay? Si recibimos a Jesús o creer en Jesús, no es simplemente creer en Él como Salvador, es creer en Él en todos sus aspectos, todos sus oficios, que incluye ¿qué? Él no solamente es Señor, es Rey, ¿okay? Es Dios, Él es profeta que habla la verdad de Dios, es recibir a Jesús tal como Él es. Entonces Pablo está conectando aquí esa idea de la confesión y también me hace pensar en Romanos 15, 16, yo sé que quien he creído, tengo confianza, ¿verdad? No seré avergonzado, no tengo vergüenza del Evangelio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para la salvación. Y recuerden que vimos qué significa eso, no me avergüenza, significa que tengo confianza que no quedaré decepcionado, avergonzado delante de las personas que decían, tú creíste en Jesús y mira, te ha abandonado. No, es una expectativa de que Él cumplirá con sus promesas. Muy bien. Entonces Pablo dice, si nosotros creemos, si confesamos su nombre, no son dos cosas distintas y yo creo que tampoco significa que para ser salvo uno tiene que decir que Jesús es el Señor. También eso es importante, esa frase, Jesús es el Señor. Muchos comentaristas, estudiosos, eruditos, creen que era como la declaración de fe más primitiva de la iglesia primitiva. ¿Okay? Jesús es el Señor, era como su confesión de fe fundamental. Cuando ellos tenían que ir delante de César y dar cuentas, con pena de muerte si no confesaron que que César es el Señor. ¿Okay? Si confiesan que César es el Señor, te van a dejar ir. ¿Okay? Te vamos a dejar ir. No serán entregados a los leones. Y los cristianos en esos primeros siglos dijeron, no, Jesús es el Señor. Por eso en Corintios Pablo dice, nadie puede confesar con su boca, Jesús es el Señor, si no es por el Espíritu Santo. Okay. Entonces es una expresión de fe, de confianza muy importante, especialmente para los cristianos primitivos. Era la base de su confesión. Entonces Jesús dijo, ¿verdad? Si no me confieses delante de los hombres, no te confieso delante de mi Padre. Hay una conexión entre el deseo de confesar con mi boca, reconocer quién es Jesús verbalmente y lo que está pasando en mi corazón. ¿Ok? Esta salvación viene a todos que invocan su nombre. Los judíos no lo hacen, entonces no tienen excusa. Por lo tanto, inciso E, es supremamente importante que el mensaje sea predicado. Sin la predicación del mensaje no habrá fe. Y eso también nos recuerda de capítulo 1. ¿Okay? Que no existe salvación aparte de la palabra de Dios y del Evangelio. ¿Okay? Alguien no puede ser salvo simplemente por responder positivamente a la luz que tiene. ¿Okay? Tiene que creer en el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación y sin el Evangelio no hay salvación. Y es el punto, creo, de versículos 14 y 15. ¿Alguien me puede ayudar? Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae las buenas nuevas. Okay. Entonces el mensaje tiene que ser predicado y eso va contra lo que a veces se llama el inclusivismo. Okay. ¿Saben qué es el inclusivismo? Pueden escuchar ahí esa palabra inclusión, ¿verdad? Es la idea, la enseñanza de que
personas que no han escuchado el Evangelio, que no saben, que no conocen el nombre de Jesucristo, pueden ser salvos simplemente por responder a la luz que tienen. Entonces, un musulmán, un buen budista, hindú que crece toda su vida en un contexto así y nunca escucha la palabra de Dios, nunca escucha el Evangelio, si es una persona buena y que intenta responder positivamente a lo que pueden ver y a la revelación natural, puede ser salvo sin el Evangelio. Y vimos ese punto en capítulo 1, ¿verdad? Todos, sin excepción, reciben ¿qué? Esa revelación natural, pero la respuesta siempre es que rechazo, es una respuesta negativa. Entonces, no hay excepciones, Pablo dice, no existen personas que responden positivamente a esa revelación. Capítulo 3. No hay nadie que entiende, no hay nadie que busca a Dios, ni siquiera uno. ¿Okay? Entonces, por eso es tan necesario que se predica el Evangelio. ¿Ok? En un caso imaginario, quizá, por ponerlo de alguna forma, porque apenas escuchaba, de hecho, esto, entonces por eso me vino como escuchar alguien diciendo que no quería poner a Dios en una caja, ¿no? A lo que podría ser, y como ponía que el Espíritu Santo quizá podía llevar a alguien a el entendimiento del Evangelio sin haber recibido como la predicación del Evangelio, ¿no? Entonces, sí, basado en esto, la respuesta sería, no, necesita escuchar la predicación del Evangelio, ¿no? Pero sí me está acordando de... Sí, ¿por qué sacan personas esa conclusión? Aún el gran y famoso Billy Graham una vez en una entrevista con un completo liberal, Robert Schuller, dijo eso, que yo creo que las personas, que no hay personas buenas que no han escuchado el Evangelio y serán salvos. Y después de eso, él no lo negó, él dijo que se había equivocado, entonces yo lo creo y acepto eso. Pero mi punto es que es muy fácil caer en ese pensamiento. ¿Por qué? ¿Okay? Es la lucha que hemos visto desde Romanos 1. Nos es difícil aceptar esa idea que Dios condenaría a personas que no han escuchado el Evangelio. Sin embargo, aquí Pablo afirma que es necesario que se predica ese mensaje. O en capítulo 1, que la publicación de revelación natural por medio de la creación no es suficiente para llevar a alguien a la salvación. ¿Okay? Entonces Pablo otra vez trae ese argumento en todo el círculo para llegar aquí a capítulo 10. Estoy recordando nada rápidamente. Esto mismo, el que gente podría ser salva sin el Evangelio, me hizo inmediatamente rechazar ese tipo de enseñanza. Pero empecé a oír de gente que tiene sueños en el Medio Oriente, ¿no? Que Jesús y todo esto. Y inmediatamente lo rechazaba. Luego platicaba con un amigo, me dijo, no, eso está haciendo Dios, pero nada es como preparación para cuando lleguen los proclamadores, ¿no? Los que van a proclamar el Evangelio. Y hemos visto eso, ¿no? De distintas culturas tienen esta forma en su cultura que se llaman, ¿cómo se llama eso? Analogías redentoras, redentivas o redentoras. Ajá. Sí, esa idea fue popularizada por Don Richardson, un misionero en Papúa Nueva Guinea, y él solo notó que en casi todas las culturas del mundo se pueden encontrar analogías que reflejan algo de la verdad del Evangelio. Por ejemplo, él era misionero por muchos años con una tribu que tenía unos costumbres muy feos, pero uno era esa idea de la venganza. Era un concepto muy especial para ellos y practicaban la traición y la venganza. A ese punto que cuando él les predicó el Evangelio por primera vez,
se reían y aplaudieron cuando salió Judas. ¿Por qué? Porque él pudo traicionar, como eso era el valor más prominente en su cultura, y se desesperaba Don Richardson porque no sabía cómo explicarles el Evangelio. Con esa cosmovisión, ¿cómo puedes predicar el Evangelio? Y entonces había guerras entre las diferentes tribus y los diferentes pueblos, pero en un momento él observó un ritual en el cual dos tribus o dos pueblos se pusieron de acuerdo para llegar a la paz. Y el proceso era que el hijo del jefe de uno de los pueblos tenía que dar la vida de su hijo, dar a su propio hijo bebé a la otra tribu, como una ofrenda, un sacrificio, y solo por medio de un sacrificio tan costoso aceptarían la paz y reconocían que realmente tenían paz entre ellos. Entonces él habló de eso como una analogía redentiva. Y no es porque uno puede ser salvo simplemente por observar ese ritual, sino que es un punto de ilustración que se encuentra en su cultura. Entonces sí, como dices, Omar, muchas historias han salido del mundo musulmán, especialmente de sueños. O sea, he escuchado muchas historias de eso, y muchas veces alguien le viene en ropa blanca y le dice que un extranjero, va a venir con un libro. Hay que leer ese libro. Va a venir con un anuncio, un mensaje, hay que escucharlo. Pero jamás es el Evangelio mismo. ¿Okay? Simplemente es algo que Dios en su gracia y soberanía, porque yo creo que Dios sí usa o puede usar los sueños. No voy a negar eso. ¿Okay? Entonces Dios puede hacer lo que quiere hacer para preparar a las personas para recibir ese mensaje. Pero de todos modos se necesita esa predicación del Evangelio. El problema es que algunos, aun como Don Richardson mismo, llega al inclusivismo. ¿Okay? Él fue inclusivista en sus últimos años. Acaba de morir. Yo lo conocí personalmente. O sea, comió una cena en mi casa una vez. Y he hablado con él acerca de estas cosas. Y no entiendo cómo alguien que conoce tanto como él, sabe tanto, puede llegar a esa conclusión. Pero entiendo la lógica o cómo él llegó a ese punto. Y el problema es no dejar que la Biblia limite nuestras conclusiones. O sea, como decías, no debemos poner a Dios en una caja, pero ¿qué tal si Dios pone la caja? ¿Verdad? O sea, los límites de Dios. Entonces el Espíritu Santo sí puede hacer lo que quiere hacer, pero nunca va a actuar contra el carácter de Dios y la revelación de Dios y la palabra de Dios. No puedo basar mi teología en mis sentimientos o en mi propia lógica humana. Okay. Ahora pienso, y esto es como pregunta, en el Antiguo Testamento tenemos a personas que la misma Biblia, también en el Nuevo Testamento, nos dice que han sido salvas, ¿no? Abraham, Moisés, ¿no? Y que es por medio de la fe, ¿no? Eso, bueno. Pero no sé si hubo una revelación especial de parte de Dios hacia estas personas que entendieron el Evangelio de alguna forma en ese momento, ¿no? No sé, o sea, puedo pensar un poco, ¿no? Por ejemplo, Abraham y toda la idea del sacrificio de su hijo, ¿no? Y luego el carnero que entra en el lugar, ¿no? Pero no sé si hubo una predicación o hubo alguien que le dijera, o él lo entendió por medio de esto que Dios hizo en su vida. No sé si son casos extraordinarios o... Bueno, desde el principio, desde la caída, hubo una revelación muy clara acerca del Redentor futuro, ¿okay? Que vendría simiente de la mujer, que sufriría, ¿okay? Por medio de la serpiente herida en el calcañar, pero también que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, desde muy temprano, desde la misma caída,
Dios reveló que por medio de una simiente de la mujer va a venir un ser humano que va a traer una salvación. Y esa revelación va desarrollándose por medio de los siglos. Y pienso, por ejemplo, en Israel, ¿verdad? Ahí en Egipto, adorando a los dioses de Egipto. Ni sabían quién era Yahvé. O sea, sabían de quién era algo de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero realmente no conocían a Dios. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios por medio de las plagas, las señales y el éxodo? Tenía que revelarse, tenía que hacerse conocido, ¿verdad? Entonces, hubo ahí un proceso de revelación en el cual Dios no simplemente dice, ya deben entender porque tienen la historia de Abraham. No, Dios deja o toma el tiempo para darles de nuevo esa revelación. Y ellos tenían entre sí, ¿qué? Un profeta, que era Moisés. Pienso en Job. Es increíble qué tanto entendió Job, la teología de Job. Acabo hoy de terminar mi lectura del libro de Job. Y la teología es increíble. La teología sistemática de ese hombre y sus amigos es increíble, extraordinario. Y Don Richardson personalmente me dijo, bueno, es un ejemplo. Job es alguien que no tenía el Antiguo Testamento, pero conoció a Dios. Obviamente por medio de la revelación natural, él me dijo. Y yo le dije, no, Dios le habla. Personalmente, Dios le habla. Entonces no puedes decir que Job no tenía revelación natural o especial. Entonces yo creo que es posible que Dios sí reveló cosas a Job. Pero más allá de eso, yo creo que muchas veces menospreciamos el lugar de la oralidad y cómo la verdad y mensajes y historias se pasaron de una generación a otra generación. Entonces, había verdad enseñada, revelada antes por medio de los patriarcas, por ejemplo, por medio de Noé, sus hijos, que yo creo que llegó siglos. O sea, Moisés escribió el Pentateuco, escribió Génesis, aunque cubre miles de años y él no había nacido todavía. De una forma, él tenía tradiciones orales, además tenía probablemente revelación directa de Dios de esas cosas. Pero muchas usan esa idea de que no tenían la Biblia, entonces fue la revelación natural que les dio esa base. De hecho, en nuestro grupo de lectura de teología esta semana vamos a leer de la teología natural, ¿verdad? Entonces no sé si eso más o menos, sí. Okay. Me pregunto, usted la pregunta va más enfocada hacia... Tenían que tener la nitidez que tenemos ahora, ¿no? Yeah. Porque los elementos principales están allí en Génesis 3:15. No se compara con lo que tenemos ahora, pero era suficiente, ¿no? Y habíamos hablado, ¿no? de que también ellos eran salvos por la fe, ¿no? En confiar en Dios por medio de esos símbolos, sombras y figuras, que no es otra cosa que el Mesías. Al hacerlo en fe, era justificado, ¿no? Y es la naturaleza de la revelación progresiva. Okay. La revelación progresiva no es revelación de una verdad a otra verdad, es progresión de la misma verdad. Y entonces ahí en Génesis tenemos el Evangelio en forma seminal. En la historia de Abraham, Pablo dice que Dios predicó el Evangelio a Abraham cuando dijo, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Eso es el Evangelio. Yo digo, eso no es lo que yo predico cuando predico el Evangelio, pero el punto es que es suficiente información, ¿okay?, para que sea el Evangelio, las buenas noticias. Entonces, Génesis 15:6, Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó? Creyó en Dios, dice. Entonces, creyó en la existencia de Dios. Hermano, ¿le puede abrir la puerta para la gata? Quiere salir. Entonces, gracias, hermano.
no creyó simplemente que Dios existió porque había creído eso antes. ¿Qué creó? Bueno, era la promesa de que Dios proveyera, en el contexto, los versículos anteriores, tendrás un hijo. Entonces, es simplemente que él creyó que su esposa tuviera hijo, ¿eso le salvó? Yo diría que no. O sea, Jesús dijo, se regocijó Abraham cuando vio mi día. O sea, tenía algo de conocimiento de un Redentor futuro que era Jesucristo. Y la promesa de tener a un hijo es una revelación progresiva de la promesa de una simiente de la mujer que vendría para traer la salvación. Entonces, por eso es importante en los primeros capítulos de Génesis que cuando nace Set, por ejemplo, o nace Caín, Eva se pregunta, ¿es él la promesa? ¿Es el hombre, el varón que Dios me prometió? El padre de Noé, que era Lamec, cuando le dio a Noé su nombre significa reposo, y dijo, a lo mejor por medio de él vamos a descansar de nuestro trabajo. La idea que a lo mejor él es esa simiente prometida. Y yo creo que ahí en Génesis, obviamente en capítulos 49, y la simiente, el descendiente de Judá, esa promesa de un descendiente persiste. Y yo creo que Abraham por fin entendió algo de eso. No tengo que manipular las cosas para que nazca un hijo. Estamos hablando de ese linaje prometido de Dios. Puedo confiar en Él y en su provisión completamente. Entonces es la cosa bonita, que uno en el Antiguo Testamento es salvo por la fe, aunque falta mucha de la enseñanza que tenemos nosotros. Pensar en nuestra propia experiencia, ¿no? Cuando Dios nos salva, no podemos ver todas esas capas gloriosas de Jesús, ¿no? Sin embargo, lo elemental está ahí. Yo sé en quién he creído, ¿verdad? Entonces, puede ser que no entiendo palabras como justicia, propiciación, santificación, justificación. O sea, muchas de las opciones no entiendo. Quizás simplemente soy pecador. Jesús murió para salvarme y me caigo hacia atrás en sus manos para que Él me sostenga, confiando completamente en Él. Es bonito ver a un niño creer. Muy poco conocimiento, solo un sentimiento de su propia pecaminosidad y un sentimiento de la suficiencia de la provisión de Jesucristo. Sí, bien. Inciso F, tristemente Israel ha oído el mensaje. Entonces eso es la conclusión. Todo lo que está diciendo acerca de la claridad de la revelación y la necesidad de la predicación del Evangelio, ¿okay? Nos lleva a esa conclusión. Tristemente Israel ha oído el mensaje, pero no la ha aceptado. No la ha aceptado. Quiere decir, ha creído, no ha obedecido. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Eso viene de la gran profecía de Isaías 53, ¿verdad? Que es el mensaje del siervo de Yahvé, el siervo de Jehová, sufriente. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Okay. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y Pablo nos da luego 4 citas del Antiguo Testamento que demuestran ese punto, que demuestran primero que todos oyeron la palabra, pero han rechazado muchos esa palabra, hablando de los judíos. ¿Okay? Entonces, versículo 18, pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Salmo 19. Versículo 19, pero insisto, ¿acaso no entendió Israel?
En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación, voy a irritarlos con una nación insensata. Y Pablo va a regresar a este tema en capítulo 11 otra vez. Lo que Dios está haciendo para provocar a Israel y a las naciones a celos. Okay, versículo 20. Otra cita de Isaías. Luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaron los que no me buscaban, ni me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Hablando de los gentiles. Una parte fuerte del mensaje de Isaías es la inclusión de los gentiles en el plan de Dios. 21, también de Isaías 56. En cambio, respecto de Israel, dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. ¿Quién más cita ese versículo? Jesús mismo, ¿verdad? Viendo a Jerusalén, dice, he querido recibirlos. Entonces, les cae sobre los hombros de Israel la culpabilidad por su fracaso. Que la palabra de Dios no ha fallado. Israel mismo ha rechazado ese mensaje. A pesar de la claridad de su publicación, de su anuncio, han rechazado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre argumento 2? Nada más al oír la palabra fe, encaja perfectamente en mi mente en el Nuevo Testamento, pero por alguna razón nos cuesta ¿no? verla en el Antiguo Testamento, especialmente esos textos de que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, el cual es tomado del Antiguo Testamento, ¿no? Pero esa tensión de que es un misterio por un lado, pero es testificada por la ley y por los profetas. Entonces, sí, ahí estaba ahí. El autor de Hebreos también, para explicar lo que es la fe, regresa en capítulo 11 al Antiguo Testamento para mostrar cómo la fe se expresaba. Y en cada caso es una fe que no puede ver, pero que confía en la palabra de Dios a pesar de esa inhabilidad de ver las cosas perfectamente. Confiar en Dios y en sus palabras. Pues el hecho de que hemos asumido que los santos del Antiguo Testamento eran justificados por obedecer la ley, ¿no? Lo cual hemos estado viendo que no ha sido así, que nadie puede obedecer la ley, ¿no? Por la debilidad de la carne. Pero el pensar de esa forma como que nos lleva a llegar a eso, ¿no? Sí, claro. Sí. Perdón. ¿Cómo cabe la elección ahí, la elección de Dios, cuando el pueblo de Israel rechaza? ¿El rechazo tiene que ver con la no elección? Entonces, no, es una muy buena pregunta. Hablando más generalmente, hay que recordar que la elección, según capítulo 9, es elección de individuos. ¿Okay? Pero eso no es tu pregunta, ¿verdad? Tu pregunta es acerca del otro lado, ¿verdad? El endurecimiento, ¿de eso preguntas o qué? Sí, porque aquí habla del rechazo de cierto grupo, ¿no? Porque sabemos de que hubieron personas que creyeron también. Entonces, de personas individuales que rechazaron, tiene que ver con la elección. Entonces, en mi intento de sistematizar lo que sé, mi conclusión, para darles la conclusión y no llevarles por todos los argumentos, es que la fe misma es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y entonces cuando alguien cree en Jesús es porque Dios en su soberanía ha obrado en su corazón. ¿Okay? Entonces si nos preguntamos cuál será la primera causa, ¿okay?
¿Cuál será la primera causa? Yo concluyo de lo que veo en la Biblia que es Dios. Entonces algunos toman esa frase, los que antes conoció, para indicar que Dios vio de antemano cómo reaccionarían ellos y a base a esa prevista los elige. Y eso hace que el primer paso o la primera causa es ¿qué? La voluntad humana, el deseo humano. Y yo creo que es lo que Pablo está diciendo, negando en capítulo 9, cuando dice, no es el del que corre, ni del que desee, sino que Dios, que dispone, que Dios hace. Entonces, para ayudarme con esa dificultad, solo me hago recordar que sin la gracia de Dios, nadie creería. O sea, la descripción en Romanos 3, nadie ha buscado a Dios, nadie. ¿Okay? Y otra vez es por eso que yo oro cuando evangelizo, porque yo reconozco que Dios tiene que hacer algo que esa persona sola no puede hacer. O sea, Él no puede ver, Él no puede entender, no puede producir una fe salvadora sola, ni tampoco puedo yo hacer. No puedo ser suficientemente convincente o no tengo suficiente carisma o sabiduría para abrir sus ojos. Entonces, para mí, y tomo esa posición porque creo que lo puedo apoyar en la Biblia, pero para mí la respuesta es que la primera causa de todo de eso es la soberanía de Dios. Ahora, ¿puedo explicar eso en relación con la responsabilidad humana? No puedo. ¿Okay? Puedo perfectamente entender eso en la luz de cosas como el amor universal que Dios tiene. O sea, la Biblia indica que hay un amor universal, que hay que recordar que un amor para mi prójimo no niega que hay un amor especial que yo tenga para mis escogidos, que es mi familia. Entonces hay que recordar que existe eso. Pero eso, hermano, es como mi sistema de teología, como se ha desarrollado, lo pone junto. ¿Okay? Sí. Bien. Ok, argumento 3, más o menos un pasaje corto y sencillo. Vamos a notar entonces primeros dos argumentos. ¿Okay? Dios no ha elegido a todos los descendientes de Abraham a ser verdaderos israelitas e hijos de Dios. Número 2, Israel no ha experimentado la salvación de Dios porque no la han buscado por fe. Entonces, ¿recuerdan esa pregunta de capítulo 9? Entonces, ¿cómo puede Dios acusar a alguien si Él es soberano? Y en ese momento Pablo no nos da una respuesta. Él simplemente dice, ¿quién eres tú para hacer esa pregunta de Dios? Y es la respuesta que Dios da a Job y a sus amigos. O sea, no responde, mira, yo tenía esa plática con Satanás en el cielo y tomamos una decisión y nos pusimos de acuerdo. No, Él simplemente dice, ¿quién eres tú? ¿Dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra? ¿Okay? Cuando nace un caballo, ¿okay? ¿Dónde estabas tú cuando yo causó que eso pasara? O sea, entonces la pregunta es, ¿quién eres tú para preguntar a Dios? Pero aquí Pablo sí nos da algo de una respuesta. ¿Okay? Si la pregunta es, ¿cómo puede culpar a Dios si Él es soberano? Parte de la respuesta es, puede culparlos porque ellos mismos han rechazado, capítulo 1, la revelación general, y aquí han rechazado el mensaje que han recibido. ¿Okay? Número 3, la fidelidad de Dios se ve, y esa palabra fidelidad es importante porque la pregunta es, ¿han fallado? ¿Ha fracasado qué? La promesa de Dios. Entonces, no, la fidelidad de Dios se ve en la salvación presente de un remanente judío. ¿Okay? Un remanente judío. Vamos a ir viendo los puntos principales aquí abajo y mientras vamos a leer los versículos para no tener que leerlos dos veces. Okay, puntos principales. Inciso A. Sabemos que Dios no ha desechado a su pueblo
porque Pablo, un israelita, es creyente. ¿Okay? ¿Alguien que lea versículo 1? Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Okay. Entonces, evidencia número 1, Pablo dice, Dios no ha rechazado a su pueblo. Yo soy israelita, yo soy salvo. Yo soy evidencia de la gracia de Dios hacia aún ¿quién? Los judíos. Nota aquí que él es descendiente física de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Okay? Entonces, Pablo es evidencia de eso. Inciso B. Sabemos que Dios no ha desechado a su pueblo porque Él ha guardado un remanente judío igual como en el Antiguo Testamento. 2 al 5, por favor. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Okay. Entonces nos recuerda de la historia de Elías. Y recuerdan que Elías dijo a Dios, ay de mí, yo soy el único, todos te han rechazado, sintiéndose mal por sí mismo. Y Dios dice, no, yo he guardado un remanente, ¿verdad? Un remanente de 7,000 personas. Y Pablo toma esa historia de la vida de Elías para argumentar que hoy en día Dios está guardando un remanente. ¿Recuerdan que vimos ese punto en capítulo 9? ¿Dónde estaba? A ver si lo encuentro. Versículo 27 de capítulo 9. Isaías, por su parte, proclama al respeto de Israel, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Versículo 29. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes. Okay, entonces, Dios siempre ha salvado un remanente y eso es a lo que Él se ha comprometido. Entonces Pablo dice, igual como en el Antiguo Testamento, hay un remanente salvo por la gracia. ¿Y por qué es importante para su argumento? Porque demuestra que la gracia la palabra de Dios no ha fallado, está salvando a israelitas. Inciso C. Ese remanente fue salvo por gracia, no por obras. Noten otra vez 5 y 6. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Entonces, ¿por qué existe un remanente? ¿Por qué hay judíos salvos? Podemos poner la pregunta así. ¿Por qué creen algunos judíos? Y eso es parte de la respuesta a su pregunta. ¿Por qué creen algunos judíos? Hay un remanente que escogido por la gracia. Y notan cómo él pone en contraste la elección completamente por la gracia de Dios con ¿qué? Versículo 6. ¿Es la gracia contra qué? Contra las obras. Si es por gracia, si son escogidos por gracia, eso implica que no es por obras, no es elección basada en lo que ellos hacen. ¿Okay? Por eso creo que tenemos que rechazar esa idea de un preconocimiento de nuestra reacción que sea la base de nuestra elección. ¿Okay? De hecho, antes de que se me olvida, versículo 2, Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. El antes conocer, obviamente no es antes conocer una reacción positiva. En el caso de Israel no fue así.
¿Qué es el antes conocer? Es conocer de una manera redentora, antemano, es parte del preconocimiento de Dios. Dios puso su amor sobre ellos de antemano. No es que Dios miró de antemano, esa nación me va a escoger, esa nación va a responder positivamente, entonces yo los escojo. Que el Antiguo Testamento niega eso. No es porque son la nación más grande o más obediente que los he conocido. Es simplemente porque yo en mi soberanía los he amado. ¿Okay? Entonces Pablo, hermanos, notan ese punto aquí. ¿Okay? Tan importante en Romanos, ¿verdad? Que la salvación es por la gracia, no por las obras. Pero aquí no es solamente la justificación que es por gracia, no por obras. Aquí que es por gracia, no por obras. Es la elección. La elección es por gracia, no por obras. Y por eso yo creo que tenemos que tomar no solamente una posición de elección, sino de una elección incondicional, sin condiciones. Es por gracia. Por eso dijo Pablo en capítulo 9, en el caso de Jacob y Esaú, antes de nacer, antes de haber hecho algo bueno o malo, para que los propósitos de Dios en la elección sean establecidas. Una elección sin condiciones. Entonces, hermanos, si la pregunta, muchas veces la pregunta es, ¿por qué deja Dios que algunos no se salvan? Y la respuesta es, ¿por qué es que Dios es tan misericordioso que salva a unos? ¿Por qué soy salvo yo? Y la tentación para nosotros siempre es pensar, bueno, yo soy salvo y mi vecino no, porque yo de una manera soy mejor que él. Yo tiendo más a las cosas espirituales, más a las cosas de Dios. Yo creí, él no creyó. Entonces, básicamente afirmamos que somos salvos por las obras. Yo soy mejor que él. Y Pablo niega eso. Es puramente por la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, yo sería tan perdido como él. Entonces la gracia de Dios nos lleva, Pablo dice, al arrepentimiento. Es su gracia que crea en mí el arrepentimiento, que me da la fe. ¿Okay? Entonces, inciso D. El remanente judío fue salvo por la elección de Dios, los demás fueron endurecidos. Y ahí nos llega a ser duro, ¿verdad? ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanta deseaba. ¿Por qué? Porque no la buscaba por el medio de la fe. Es la respuesta del capítulo 10. Los demás fueron endurecidos. Este tema ya hemos visto desde el capítulo 9. No entiendo exactamente lo que significa eso, pero de Dios veo ejemplos de eso. Por ejemplo, en el caso de Faraón, en el caso de los cananeos, quien Dios endureció, ¿okay? ¿Para qué? Para llevar a cabo su juicio en ellos. ¿Okay? Entonces, el otro lado de la elección es algo de endurecimiento. ¿Okay? Y eso es parte, recuerdan como Moisés lo dice, las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, las cosas secretas son para Dios. Entonces, que no me pidas que yo explique eso, no lo puedo hacer. Pero tengo que afirmarlo, que hay un acto de Dios de endurecer y hay un acto de Dios de elegir. Y Dios es el que es soberano. Inciso E, el endurecimiento de Israel, igual como la preservación del remanente, fue previsto en el Antiguo Testamento. ¿Alguien que lea versículos 7 al 10, por favor? Fue previsto en el Antiguo Testamento. Como está escrito, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír, hasta el día de hoy. Y David dice, que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se les nuble los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Okay.
Nos recuerdan, aquí Pablo cita a Isaías y Dios comisionó a Isaías a ¿qué? Predicar el mensaje. ¿Quién enviaré? Y Isaías dijo, aquí soy yo, ¿ok? Heme aquí. Entonces, Dios dijo, sí, está bien, que lleves este mensaje, pero el pueblo de Israel no va a escuchar. ¿Y cuál razón da por su falta de escuchar? Yo voy a tapar sus oídos. Yo voy a cerrar sus ojos. Ahora, se puede argumentar, y yo creo que es cierto, que parte de ese endurecimiento es una reacción de Dios, es juicio de Dios. Ha sido un pueblo rebelde, entonces Dios va a endurecer. Pero eso no siempre es el caso. Pienso en Faraón. ¿Recuerdan en la historia de Éxodo esa frase, el corazón de Faraón fue endurecido? Ocurre 21 veces. La primera vez es cuando Dios le dice a Moisés, ve, anuncia el mensaje a Faraón y yo voy a endurecer su corazón. O sea, entonces Dios es el actor principal. Luego, la segunda ocasión es que dice que Moisés le habló y el corazón de Faraón se endureció como Jehová había dicho. ¿Okay? Entonces, podemos ver en la historia de Faraón que Faraón mismo, algunos de los verbos de los 21, algunos son verbos activos. Faraón endureció su corazón. Pero empieza diciendo que Dios iba a endurecer su corazón. Y cuando lo pasó, un verbo que es voz media, que su corazón se endureció casi como solo, es una palabra como un pasivo divino, podemos decir, ¿okay? que echa la culpa a Dios. Entonces, ¿cuál es? ¿Es Dios o es Faraón? Bueno, la respuesta es sí. Sí, Dios es soberano y Faraón es responsable. Y no me toca a mí entender los detalles de esa tensión. Solo tengo que afirmar. Y la tendencia es afirmar uno y negar el otro. Eso siempre es nuestra... Parecer, no hace falta mucho para que reaccionemos mal contra la luz, porque amamos las tinieblas. Yeah. Se requiere una obra más poderosa, ¿no? Para que amemos la luz. Esa es la gracia de Dios. Es el milagro de la regeneración, de la fe, de esas palabras, Lázaro, ¿okay? Ahí muerto, incapaz, ¿verdad? Ahí muerto en la tumba. Vengas fuera, que necesitamos esa obra. Y pensando en esa tensión, ustedes me lo han escuchado decir muchas veces, que la teología precisa es como un punto de una navaja, ¿verdad? Es un puntito de un cuchillo. Y si yo tomo un paso a un lado o al otro lado, me caigo en error. Tengo que encontrar ese punto preciso entre la tensión de dos opciones para estar correcto. Y mis prejuicios, mi preconcepción, mis ideas, mis tradiciones me jalan a veces por un lado o por el otro lado. Y por eso necesito esas dos virtudes. Lealtad al texto, que el texto es rey, y humildad para reconocer mis tendencias de moverme de ese punto tan preciso y tan importante. ¿Okay? Y eso es la teología madurez de que hablé la semana pasada. Es la habilidad de ver claramente lo que se revela y la habilidad de estar cómodo en una posición de no poder entender todos los días. Ok, antes de argumento 4 vamos a tomar unos breves, 5 minutos nada más, ¿ok? Y luego regresamos para terminar con argumento 4, el futuro de Israel. Entonces vamos a terminar capítulo 11 aquí con argumento 4, el último argumento. A pesar de la incredulidad de la nación judía, el plan de Dios todavía incluye la salvación futura de ellos. Ha fallado las promesas de Dios. Ha caído
ha tropezado para no regresar a levantarse los judíos. ¿Se recuerdan las preguntas? Rechazó Dios a su pueblo. Entonces, cuarto argumento para decir no es que este pasaje indica que más allá, y eso yo creo fuertemente, aunque hay diferentes opiniones, aún con amigos míos, yo creo que ese pasaje claramente enseña que más allá de la salvación del remanente presente, hay una salvación más grande para la nación judía. Ahora, eso no quiere decir que soy dispensacionalista en el sentido de entender que esa salvación futura sea que la nación de Israel se va a restablecer como una nación bajo el antiguo pacto con un templo y sus sacrificios, etc. O sea, no voy a esa conclusión. De hecho, lo que vamos a ver es que la salvación futura de los judíos es participar ¿en qué? En la salvación que nosotros los gentiles estamos disfrutando ahora. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo Pablo desarrolla ese argumento. Todavía incluye la salvación futura de ellos, recordando capítulos 5 al 8 y esa enseñanza acerca de la salvación futura del pueblo de Dios. ¿Okay? Podemos resumir el argumento de Pablo aquí con 2 puntos principales. Primero, Dios ha diseñado su plan de salvación de tal manera que Él está usando la transgresión y fracaso de los judíos para dar oportunidad a los gentiles de recibir la salvación. Entonces, Dios sí está cerrando ojos, está tapando oídos soberanamente, ¿okay? No está llamando a muchos judíos, pero está haciendo eso en un sentido para dar lugar a las naciones gentiles. Okay, ¿alguien que lea por favor los 4 versículos 11, 12, 15 y 25? Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Pero si su transgresión ha enriquecido, es decir, ha proveído beneficios y bendiciones espirituales al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles. Okay, entonces en los dos podemos ver el mismo punto. Okay. Su transgresión, o sea, la de Israel, ha venido ¿qué? Salvación para los gentiles. Okay. O si su transgresión ha enriquecido, ¿qué quiere decir eso? Bueno, yo creo que significa que ha dado ciertos beneficios, riquezas espirituales a los gentiles. Okay. Su fracaso ha enriquecido a los gentiles. ¿Puedes seguir con los otros 2, Beto? Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, okay, parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Okay. ¿Qué quiere decir eso, la totalidad de los gentiles? ¿Que serán salvos todos los gentiles? No. Okay. Que Dios tiene a los gentiles que va a salvar. Dios quiere salvar a un grupo grande de gentiles. Entonces, Dios está dejando lugar para que los gentiles reciban el evangelio. ¿Okay? Entonces, el rechazo de Israel del evangelio ha resultado en la reconciliación entre Dios y el mundo. La salvación ha venido a nosotros. Y es lo que vemos en los evangelios, ¿verdad? En el libro de Hechos, especialmente en el libro de Hechos, que Pablo lo dice vez tras vez y el libro termina con eso. Es al judío primeramente y luego a los gentiles. Ustedes, judíos, están rechazando ese mensaje, entonces lo llevo a los gentiles. ¿Okay? Entonces ese ciclo vemos mucho en el libro de Hechos. Segundo parte del argumento. Además, el plan de Dios es usar la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios para provocar a los judíos a celos
y entonces llevarlos un día a la salvación. Y también es un punto fuerte en este pasaje. Se repite varias veces. Versículo 11b. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Provocarles a celos. Entonces, por un lado, el rechazo de Israel ha resultado en la salvación de los gentiles. Pero el plan de Dios es usar esa salvación de los gentiles ¿para qué? Causar que haya salvación también para los judíos. Entonces, funciona en las dos direcciones. Versículo 12, ¿alguien, por favor? Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Okay. Entonces, otra vez, hablando de los beneficios que van a venir un día a los judíos. Versículo 14. Pues quisiera ver si de algún modo despierto a los celos de mi propio pueblo para así salvar a algunos de ellos. Versículo 15. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, o sea, hablando de lo que Dios ha hecho para llevar salvación a los gentiles, ¿no será su resucitación una vuelta a la vida? Entonces, el plan de Dios no solamente es traer salvación a los judíos, sino también a los gentiles, sino también otra vez a los judíos. Ahora, vamos a ver cómo Pablo desarrolla ese argumento. Lo vamos a ver con varios puntos de explicación. Inciso A, Pablo usa en este pasaje la ilustración de un olivo para explicar lo que Dios está haciendo para salvar tanto a los judíos como a los gentiles. ¿Hay alguien que lee versículo 17? Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Okay. Antes de entrar en los detalles de la metáfora, ¿por qué se usa un olivo? ¿Por qué se usa Pablo la metáfora de un olivo para hablar del pueblo de Dios? No sé si es por lo común que era en el área, es una, también porque el olivo obviamente había cultivado, uno que se ocupaba para crecer y poder aprovechar el fruto, y había un olivo que si no se había seleccionado, y eso pues era olivo dejado y que era un olivo silvestre. Yo supongo que estaban relacionados con la idea de cómo crecía y cómo se producía. Entonces funciona la metáfora y es una metáfora, un símbolo común en su cultura. Pero también en el Antiguo Testamento se usa muchas veces metáforas de plantas y árboles para hablar de Israel, como la vid, la viña. ¿Okay? Pero también olivo y árbol varias veces se usa en el Antiguo Testamento como metáfora para Israel. Recuerdan, la casa de David es un árbol y se queda como un tronco, ¿verdad? Pero va a brotar de ese tronco, ¿okay? El rey nuevo, el Mesías. Entonces, es una metáfora común para hablar del pueblo de Dios. Pablo simplemente está usando una metáfora común también de un árbol que se conoce en esa cultura. Okay, inciso B. El olivo representa el pueblo de Dios cuyas raíces son los patriarcas. Okay. Si la raíz es santa, también son las ramas. ¿A qué se refiere? Yo creo que está hablando de las raíces como la base de este árbol, okay. Como comenzó la nación, ahí como una semilla en tierra fértil. Entonces, Dios ha llamado a esos raíces y tiene implicaciones entonces para las ramas, para todo el olivo. Entonces, ¿cómo desarrolla Pablo la metáfora? Inciso C. Por su incredulidad, la nación judía, representada por la rama natural, es la rama que naturalmente creció de ese árbol que es el pueblo de Dios, ha sido quitado del olivo. ¿Okay? Ya
leímos versículo 17, ¿verdad? Es verdad que algunas de las ramas han sido, ¿qué? Desgastadas, ¿ok? Entonces han sido quitadas. Versículo 20 también, de acuerdo. Ellos fueron desgajadas por su falta de fe y tú por la fe te mantienes firme. ¿Ok? Entonces, para ayudarnos a entender lo que está pasando con Israel por su falta de creer, ellos han sido quitados. Es lo que hemos visto, ¿verdad? Que ahora no es una nación, ahora no es parte del pueblo, está bajo la maldición del pacto, no participando en esos beneficios. Y es como una rama que se ha quitado del árbol. Pero en su lugar, los gentiles creyentes, las ramas silvestres, fueron injertados en el pueblo de Dios y ahora son beneficiarios de los beneficios espirituales de los judíos. Es lo que dice versículo 17, la segunda parte. Tú, gentil, tú has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas en la salvia nutritiva de la raíz del olivo. Versículo 12, otra vez. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Entonces, hemos sido enriquecidos por ser, ¿qué? Injertados, incluidos en ese gran plan de Dios. Inciso E. Pero el plan de Dios es volver a salvar a los judíos, es decir, volver a injertarlos en el olivo, porque Él los escogió por gracia. ¿Alguien me puede ayudar con estos versículos 17, 24? 16, perdón. Se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces está recordándonos que Dios sí hizo promesas a esos raíces, a esa masa, ¿verdad? 24, por favor. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de este olivo serán injertadas de nuevo en él? Okay, entonces la alusión a un hecho que Dios va a hacer para reinjertar a las ramas naturales. 28 y 29, por favor, Omar. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Okay, entonces la palabra de Dios no ha fallado, porque el plan de Dios, aunque no era salvar a todos los judíos, sí era salvar a judíos. Okay? Entonces está afirmando la seguridad del plan de Dios, que ha sido un tema en Romanos desde capítulo 5, la seguridad de esa salvación futura para los que han sido parte de esa elección. Entonces, ¿a qué se refiere las dádivas de Dios que son irrevocables? Okay. Sí, el paralelo ahí es también su llamamiento. Entonces está hablando de lo que Dios ha hecho para elegir y amar a los judíos. Entonces, a mí me parece que Pablo está hablando no simplemente de la salvación actual de un remanente, sino de una inclusión más plena, más grande, futura de los judíos. F. La salvación futura de Israel pasará cuando ellos dejan su incredulidad y ponen su fe en Jesucristo. Versículo 23. Si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene el poder para injertarlos de nuevo. Entonces, ¿qué será la base de una inclusión futura de judíos? No será diferente a qué? A nuestra base. Nosotros somos salvos, nosotros participamos en el olivo por la gracia, por medio de la fe, y también para ellos.
Entonces, igual como los gentiles desobedientes han recibido misericordia de Dios, de la misma manera los judíos desobedientes recibirán misericordia. Versículos 30 y 31, por favor. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. Entonces, como conclusión, un día la nación de Israel será salva por la fe y participará en la salvación que ahora la iglesia, los gentiles cristianos y el remanente judío creyente está disfrutando. Yo creo que eso es el punto del versículo 26. De esta manera todo Israel será salvo. Como está escrito, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob su impiedad. Entonces, a través del capítulo hemos visto indicaciones de eso. Dice, si el fracaso de Israel ha resultado en la salvación de los gentiles, ¿okay? ¿Qué pasará si Dios haga algo más? Una indicación que hay algo más allá de la salvación de un remanente que se espera. Ahora, si me preguntan o preguntamos a Pablo a qué se refiere eso, la verdad es que no sé, no estoy seguro exactamente lo que significa. Mi tendencia es creer que indica este pasaje con otros que un día, quizá con la segunda venida o antes de la segunda venida, con los eventos que ocurren antes de la segunda venida, Dios va a hacer algo para abrir la puerta, para abrir los ojos de un gran número de los gentiles, de los judíos, para que sean salvos. Yo no creo que significa aquí todo Israel, indica que cada israelita en el futuro será salvo. Pero yo creo que habla de una salvación más amplia, más allá de la salvación actual de un remanente de los judíos. Y hay pasajes que quizá indica eso. Por ejemplo, en Zacarías van a mirar, van a ver a quien traspasaron y van a arrepentirse. O sea, no sé, otra vez, si tiene que ver con los eventos alrededor de la segunda venida. Pero de una manera parece que Dios va a provocar a celos a esa nación para salvarlos, más allá de la salvación presente de un remanente. Otra vez digo que es un punto controversial, hay diferentes opiniones acerca de eso, pero de hecho tengo un muy buen amigo que se llama Andy Naselli y él acaba de redactar un libro que se llama 3 puntos de vista sobre el futuro de Israel. Son 3 puntos de vista sobre Romanos 11. Y son 3 autores, 4, porque 2 participaron en uno de los ensayos. Y de hecho, la semana pasada hice una traducción en el seminario Lacey para un profesor que está ahí enseñando en la maestría. Se llama Benjamin Merkel. Y él es uno de los 3 autores, y él escribe la posición de que no hay una salvación futura más amplia para los israelitas. También tengo otro muy buen amigo que se llama Fred Zaspo, que escribe el segundo ensayo que argumenta mi posición, que sí hay una salvación futura para ellos. Mi punto es que conozco a personas que toman las 2 posturas. Y entiendo, o sea, cuando leo el pasaje y veo la teología bíblica más amplia, entiendo cómo algunos creyentes y teólogos concluyen: la salvación de Israel solo es de un remanente hasta el fin. Pero yo, leyendo este pasaje, me lleva a la conclusión que Pablo está indicando que más allá de la salvación presente de un remanente, hay una salvación también más amplia. ¿Okay? Ahora, aplicación para los gentiles cristianos. Es interesante cómo Pablo, siempre en el libro, vamos a ver eso en capítulos 14 y 15,
Tiene aplicación tanto para los judíos como para los gentiles, pero sus palabras más fuertes guarda para los gentiles, que es la mayoría de esa iglesia. ¿Okay? ¿Qué dice él a los gentiles cristianos? No deben considerarse superiores, es lo que va en el espacio. No deben considerarse superiores a los judíos. El fracaso de los judíos ha resultado en la salvación de los gentiles y entonces, ¿cómo pueden jactarse los gentiles? En lugar de jactarse o considerarse superiores, y piensan en la iglesia, ahí, judíos, gentiles, cristianos y gentiles diciendo, mira, ustedes son una minoría aquí en esta iglesia porque Dios solo quiere escoger a un remanente de ustedes. Ahora nosotros somos los receptores de esos beneficios. Y Pablo dice que no se portan así, eso está mal. ¿Okay? En lugar de jactarse o considerarse superiores, y tanto los judíos como los gentiles eran culpables de eso, pero ahora Pablo está hablando a los gentiles. Los gentiles cristianos deben humildemente considerar la bondad y severidad de Dios en su salvación y juicio y ser agradecidos por los beneficios que han recibido. Alguien que lea, por favor, otra vez versículos 17 al 23. Y aquí podemos ver cómo Pablo dirige sus puntos, su aplicación a los gentiles. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado, ¿de acuerdo? Pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. Y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Ok, muy bien. Entonces esa advertencia. Luego llegamos a la conclusión de esta sección y me encantan estos versículos. La palabra de Dios no ha fallado, Dios no ha rechazado a su pueblo. El plan de Dios es formar un pueblo de todas las naciones, tanto gentiles como judíos. ¿Y cómo responde Pablo a esa verdad? Con una doxología. ¿Qué es una doxología? Es una alabanza, proclamación de adoración. Cuando Pablo considera esas cosas, no se quedan estas verdades en su mente, pasan a su corazón y resulta en asombro y en alabanza y en adoración. Por eso comencé esta clase hace unos meses diciendo, debemos ser mejores adoradores por haber estudiado el libro de Romanos. Y Pablo es un muy buen ejemplo de eso. Esa enseñanza no se queda en su mente, sino que llena su corazón y su alma levanta sus afectos hacia Dios. Profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y la Reina Valera, sabemos muy bien de ese versículo, ¿verdad? Todas las cosas son de Él, o sea, provienen de Él. Él es la fuente, el origen de todas las cosas. Son de Él, por medio de Él. Él los lleva a cabo, es su plan llevado a cabo y para Él. ¿Qué significa qué? A Él sea la gloria. Como dice Colosenses 1, todo fue creado de Cristo,
por Cristo y para Cristo, para su beneficio. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Okay, eso nos lleva al final de la sección que podemos llamar la sección teológica de Romanos. Capítulo 12, la próxima semana vamos a entrar en lo que es la aplicación practical de este libro. Okay. Entonces vamos a vernos en 8 días, primero Dios, para comenzar con Romanos 12. Y yo creo que va a tardar 2 semanas para terminar esa sección. Entonces yo voy a estar la próxima semana y comenzamos en capítulo 12. Luego voy a estar fuera por 1 semana. Y luego cuando regreso al principio de febrero, el 2 de febrero creo, vamos a estar aquí otra vez para terminar el libro. Ahora, les quiero comentar algo acerca de una tarea que les voy a dar cuando estoy fuera, porque a lo mejor quieren empezar. Al principio de la clase, hace unos meses, les comenté que vamos a desarrollar una serie de predicaciones sobre Romanos. Eso no quiere decir que van a escribir muchos sermones. Lo que van a hacer es van a diseñar una serie de prédicas sobre el libro de Romanos. Ahora, el libro de Romanos se puede predicar de muchas maneras, ¿verdad? Se puede predicar en un solo sermón. Eso es posible. He escuchado sermones que es un resumen de Romanos. También se puede predicar como 4 sermones, ¿verdad? 1 al 4, 5 al 8, 9 al 11, 12 al 16. Eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que ustedes ven el bosquejo, el flujo del libro, que diseñen una serie de predicaciones que por lo menos cubre cada sermón una de las secciones no principales como 1 al 4, sino una de las subsecciones. Entonces puede ser una serie de 15, 20 sermones, puede ser de más. Y básicamente lo que van a hacer es dividir el libro en los pasajes. Y yo les voy a dar los detalles la próxima semana, pero pueden ir pensando en eso. Lo que van a hacer es, para cada predicación o cada sección, van a escribir lo que creen que es la gran idea. ¿Okay? Entonces vamos a decir que tu primer sermón es Romanos 1 al 17. Segundo sermón es Romanos 1, 18 al 32. Entonces son 2 sermones sobre Romanos 1. Okay, o puede ser que el primer sermón es Romanos 1 al 7 y segundo es la segunda parte de esa introducción. Pero con cada uno van a escribir lo que es la gran idea del pasaje, es la idea exegética del pasaje y luego la proposición, o sea, cómo van a predicarlo como una verdad que se puede aplicar a la vida de las personas. Y lo que van a entregar entonces es probablemente varias hojas, que es una división del libro en unos cuantos sermones con una expresión de lo que es la idea principal y la proposición de cada sección, que podría funcionar como la base de una predicación. Entonces, si yo decidiera predicar Romanos en Dios 2019, eso es lo que haría yo. Probablemente pasaría las últimas semanas o últimos meses de 2018 estudiando Romanos y decidiendo las divisiones en mis predicaciones para que pudiera en principios de enero comenzar con la serie y seguiría yo esas divisiones. Ahora, lo que no quiero es que sean 16 sermones sobre los 16 capítulos, porque como hemos visto, los capítulos son divisiones artificiales. Quiero que sigan el flujo del argumento y la estructura natural del argumento. ¿Okay? Eso significa que algunos sermones van a cubrir más versículos que otros. ¿Okay? Pero el punto es decidir, como predicador, quiero intentar cubrir todo de Romanos 1 al 17 en un solo sermón, o sería mejor para mi gente y el tiempo que yo tengo dividirlo en 2 partes. O sea, son decisiones que tienen que tomar, ¿okay? Pero probablemente son decisiones que tienen que tomar antes de empezar la serie, ¿okay? Para tener la idea a dónde vas, a cómo quieres
desarrollar las prédicas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Los detalles les voy a dar en una hoja de instrucción la próxima semana, pero ¿alguna pregunta general antes de que terminemos? ¿Hermano? Sí, Joel. Bueno, solo sobre el pasaje que vimos y me surgió la duda. Si cuando habla Pablo de todo Israel será salvo, esta frase podría entenderse como cuando en Gálatas dice o habla de el Israel de Dios. Sí. Habla como de un solo pueblo y no divisiones étnicas. Sí, este versículo se usa por los que toman la posición de que Pablo no habla de un futuro para la nación de Israel. Entienden eso, todo Israel será salvo, como la salvación de tanto judíos como gentiles. ¿Okay? Tengo varios problemas con eso. Un problema es que en el pasaje se usa la palabra Israel contra gentiles, vez tras vez tras vez, claramente para hablar de la nación de Israel. Entonces, el contexto parece que me indica que Israel en este contexto se refiere a eso. Pero también las indicaciones en el pasaje, cuando Pablo indica, por ejemplo, habla de su fracaso y los resultados de su fracaso, y luego dice, entonces, ¿qué será el resultado de su plena inclusión? ¿Okay? Entonces, a través del pasaje veo cosas que parecen indicarme que más allá de la salvación de un remanente específico o pequeño, hay una salvación más amplia, algo que Dios va a hacer más allá de eso. Ahora, yo entiendo que hay maneras de superar esos argumentos, pero eso es básicamente lo que creo. ¿Querías comentar más sobre eso? No, solo quería saber si podría entenderse algo similar. Escuché una vez en Gálatas, que en Gálatas cuando Pablo habla del Israel de Dios, sería difícil asumir que lo hace a la nación, pueblo étnico, por el argumento de Gálatas. Y quiero decir, Joel, que no digo que no incluye los gentiles porque estoy contra esa idea, porque no tengo problema con la idea de que en un sentido la iglesia es el nuevo Israel. ¿Okay? Ahora, no tomo la posición de que es el nuevo Israel en el sentido de que Israel ha sido quitado y ha reemplazado. O sea, lo que Efesios implica es que de los dos grupos se ha hecho uno. Entonces, no es exclusión, es inclusión, participación. Y entonces, en ese sentido, yo creo que la iglesia es el nuevo Israel, el heredero. Nosotros somos, Gálatas 3, los hijos de Israel, herederos de las promesas. Que no va a haber una salvación para la nación aparte de la inclusión de nosotros. ¿Okay? El olivo entonces Dios no siembra un nuevo olivo para salvar a los gentiles o a los judíos. Es un solo olivo, misma forma de participar en los beneficios, misma forma de recibir la salvación que es por la fe. ¿Okay? Muy bien, pues gracias hermanos por su participación. Muy buenas preguntas y participación hoy, muy buenos comentarios y les agradezco. Nos vemos en 8 días.